Hoy en esta parte número 122 de Puertas Dimensionales vamos a tratar sobre los ángeles. Sí, porque Ellen White escribió en El conflicto de los siglos sobre ellos. Evidentemente estamos hablando toda esta serie de conferencias últimamente que tiene que ver con espiritismo y, cómo no, con Satanás y sus ángeles. Pues vamos a ver qué escribió ella al respecto, porque ya hemos visto que hay gente que cree que las personas cuando se mueren pasan a ser ángeles. Y hay otras teorías más. Incluso vamos a volver a hablar brevemente, y lo veréis en su escrito, sobre Simón el Mago. Ya vimos algo que nos sorprendía, pues hoy veremos algo más. Y así vamos a clarificar el tema de los ángeles. Vamos a empezar. Pues vamos al conflicto de los siglos y empezamos ya por el capítulo 32, que hoy lo vamos a leer enterito. ¿Quiénes son los ángeles? La relación entre el mundo visible y el invisible, el ministerio de los ángeles de Dios y la influencia o intervención de los espíritus malos son asuntos claramente revelados en las Sagradas Escrituras y como indisolublemente entretejidos con la historia humana. Sí, la Biblia es muy clara. Habla de ángeles en un principio ya y de la humanidad. Por tanto, va muy entretejido, sí. Nótase en nuestros días una tendencia creciente a no creer en la existencia de los malos espíritus, mientras que, por otro lado, muchas personas ven espíritus de seres humanos difuntos en los santos ángeles, que son enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Hebreos 1:14. Sí. Es lo que os decía. Y ya vimos también que hay personas que creen que cuando uno se muere pasa a ser un ángel. Pero las Escrituras no solo enseñan la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, sino que contienen pruebas terminantes de que estos no son espíritus descarnados de hombres que hayan dejado de existir. Existen los ángeles de Dios y los espíritus malos, pero que no son gente muerta. Son ángeles caídos que siguieron en su rebelión a Lucifer. No hay ángeles que sean hombres que se mueren y pasan a ser espíritus. Antes de la creación del hombre, había ya ángeles, pues cuando los cimientos de la tierra fueron echados, a una, las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. Después de la caída del hombre, fueron enviados ángeles para guardar el árbol de la vida, y esto antes que ningún ser humano hubiese fallecido. Los ángeles son por naturaleza superiores al hombre, pues el salmista, refiriéndose a este, dice: algo menor lo hiciste que los ángeles. Salmos 8:6. Por tanto, somos una creación distinta, los ángeles estaban antes que nosotros, pero somos hechos algo menor que los ángeles. Y así cuando fuimos hechos, con Adán y Eva, pero claro, después de la entrada del pecado y como hemos ido degenerando en todo, pues ahora somos bastante menores, en todos los sentidos. Las Santas Escrituras nos dan información acerca del número, del poder y de la gloria de los seres celestiales, de su relación con el gobierno de Dios y también con la obra de redención, o sea, para salvarnos. Jehová firmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y el profeta dice: oí voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ellos sirven en la sala del trono del Rey de Reyes, ángeles poderosos en fortaleza, ministros suyos que hacen su voluntad, obedeciendo a la voz de su precepto. Salmo 103, del 19 al 21 y Apocalipsis 5:11. Están para servir a Dios, ya lo veis. Millones de millones y millares de millares era el número de los mensajeros celestiales vistos por el profeta Daniel. No son pocos, El apóstol Pablo habla de las huestes innumerables de ángeles. Hebreos 12:22. Como mensajeros de Dios, iban y volvían a semejanza de relámpagos, Ezequiel 1:14. Tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo.
Ya veis, qué comparativa, como relámpagos, súper rápidos y además deslumbradores en gloria, con luz. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaran como muertos. Mateo 28, 3 y 4. Cuando Sennacherib, el insolente monarca sirio, blasfemó, insultó a Dios y amenazó destruir a Israel, aconteció que en aquella misma noche salió un ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios 185.000 hombres. Ya veis, solo un ángel de Jehová fue capaz de hacer esta masacre entre los asirios que iban contra el pueblo de Dios, que iban a exterminarlo. ¿Los ángeles actuaron? Sí, pues ya veis, un ángel. El ángel destruyó a todos los hombres fuertes y valerosos, con los príncipes y los capitanes del ejército de Sennacherib, quien volvió con rostro avergonzado a su propia tierra. Esto es lo que aparece en 2 de Reyes 19:35 y 2 de Crónicas 32:21. Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición, al justo Lot para rescatarle de las llamas de Sodoma, a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos, a Daniel cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano, o en momentos en que iba a ser presa de los leones, a San Pedro condenado a muerte en la cárcel de Herodes, a los presos de Filipos, a San Pablo y a sus compañeros en la noche tempestuosa en el mar, a Cornelio para hacerle comprender el Evangelio, a San Pedro para mandarlo con el mensaje de salvación al extranjero gentil. Así fue como en todas las edades los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Fijaos que esta es la descripción que se da en muchos lugares de la Biblia de lo que aconteció interviniendo ángeles de Dios en favor de gente del pueblo de Dios. Pero fijaos que nos estamos centrando ahora mucho en los ángeles buenos, en los ángeles que no cedieron a seguir en la rebelión a Satanás, los que no fueron expulsados en el cielo. Estos son los fieles. Luego veremos algo más, pero sigamos. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Todos lo tenemos, ¿eh? Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo: ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen derredor? Job 1, 9 y 10. El medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Hablando de los que creen en él, el Salvador dijo: Mirad, no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre. Mateo 18, 10. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen a toda hora acceso cerca de Él. ¡Qué maravilla!, ¿eh? Tienen un acceso continuo al trono de Dios. Así que, aunque expuesto al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas y en conflicto con todas las fuerzas del mal, el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo. ¡Qué precioso!, ¿eh? A pesar de todos los ataques que Satanás pueda tener contra su pueblo, el de Dios. Y esta protección no es superflua. Si Dios concedió a sus hijos su gracia y su amparo, es porque deben hacer frente a las temibles potestades del mal, potestades múltiples, audaces e incansables, cuya malignidad y poder nadie puede ignorar o despreciar impunemente. Sí, porque están ahí. Y son capaces de tantas cosas y ninguna de buena. Los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria
a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios. Pero una vez caídos por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. Claro mensaje, el que da aquí. Sí, los ángeles que se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás como su líder. ¿A qué se querían dedicar? A deshonrar a Dios, claro, pero además a acabar con los hombres. Unidos con Satanás en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces, en el curso de los siglos, sus cómplices en la guerra empeñada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. Sí, ya veis, están estructurados, ¿eh? No son un grupo que cada uno hace lo que le da la gana, están estructurados y desde luego tontos no son. Son malos, inteligentes, pero no tontos, ¿eh? Bueno, al menos que califiques como tonto al que no quiera servir a Dios, entonces sí. La historia del Antiguo Testamento menciona a veces su existencia y su actuación, pero fue durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, cuando los espíritus malos dieron las más sorprendentes pruebas de su poder. Habían actuado siempre, pero cuando llega Cristo a la tierra, entonces van a por todas. Cristo había venido para cumplir el plan ideado para la redención del hombre, y Satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo. Había logrado implantar la idolatría en toda la tierra, menos en Palestina. Cristo vino a derramar la luz del cielo sobre el único país que no se había sometido al yugo del tentador. Dos poderes rivales pretendían la supremacía. Jesús extendía sus brazos de amor, invitando a todos los que querían encontrar en él perdón y paz. Las huestes de las tinieblas vieron que no poseían un poder ilimitado y comprendieron que si la misión de Cristo tenía éxito, pronto terminaría su reinado. Ellos se daban cuenta, no son todopoderosos, y si Cristo vencía, ellos llegarían a su fin. Satanás se enfureció como león encadenado y desplegó atrevidamente sus poderes tanto sobre los cuerpos como sobre las almas de los hombres. Que ciertos hombres hayan sido poseídos por demonios está claramente expresado en el Nuevo Testamento. Fijaos que esto es lo que hemos expresado también, hemos mostrado cuando hemos hablado incluso de lugares psiquiátricos, donde gente estaba ingresada allí y no solo era por una locura, sino que había algo más. Las personas afligidas de tal suerte no sufrían únicamente de enfermedades cuyas causas eran naturales. Cristo tenía conocimiento perfecto de aquello con que tenía que habérselas y reconocía la presencia y acción directas de los espíritus malos. Ejemplo sorprendente de su número, poder y malignidad, como también del poder misericordioso de Cristo, lo encontramos en el relato de la curación de los endemoniados de Gádara. Aquellos pobres desaforados que burlaban toda restricción y se retorcían, echando espumarajos por la boca, enfurecidos, llenaban el aire con sus gritos, se maltrataban y ponían en peligro a cuantos se acercaban a ellos. Sus cuerpos cubiertos de sangre y desfigurados, sus mentes extraviadas, presentaban un espectáculo de los más agradables para el príncipe de las tinieblas. Sí, no a los ojos de nadie, pero sí para Satanás. Uno de los demonios que dominaba a los enfermos declaró: «Legión me llamo porque somos muchos». Esto está citado en Marcos 5:9. En el ejército romano, una legión se componía de 3 a 5.000 hombres. Las huestes de Satanás están también organizadas en compañías, y la compañía a la cual pertenecían estos demonios correspondía a ella sola en número por lo menos a una legión. ¿Os dais cuenta? Entre 3 a 5.000 hombres, o sea, demonios en este caso. Impresionante, ¿eh?
Al mandato de Jesús, los espíritus malignos abandonaron sus víctimas, dejándolas sentadas en calma a los pies del Señor, sumisas, inteligentes y afables. Pero a los demonios se les permitió despeñar una manada de cerdos en el mar, y los habitantes de Gádara, estimando de más valor sus puercos que las bendiciones que Dios había concedido, rogaron al divino médico que se alejara. Sí. ¿Por qué se movían esta gente? ¿Por felicidad al ver a esos endemoniados que habían sido liberados? No, no. Se movían porque ellos criaban cerdos cuando sabían que eso no tocaba hacer, porque era alimento inmundo, pero esto les daba dinero. Y por tanto, ¿qué prefirieron hacer? Alegrarse por esa imagen de ver esas dos personas endemoniadas ya libres de los demonios, porque el gran médico Cristo los liberó. Fijaos cómo continúa. Tal era el resultado que Satanás deseaba conseguir. Echando la culpa de la pérdida sobre Jesús, despertó los temores egoístas del pueblo y les impidió escuchar sus palabras. Satanás acusa continuamente a los cristianos de ser causa de pérdidas, desgracias y padecimientos, en lugar de dejar recaer el oprobio sobre quienes lo merecen, es decir, sobre sí mismo y sus agentes. Qué bien torció las cosas Satanás para que a Jesús no quisieran ni escucharlo. Y lo hicieron fuera de allí. Primero, ¿qué primaba? Su interés económico, aunque fuera contrario a la voluntad de Dios. Y teniendo al mismo Jesús delante, haciendo lo que hacía, y lo rechazaron. Bueno, pues entonces queda claro a quién querían servir esta gente, qué preferían. El dios Mamón, que les daba el dinero. Por tanto, seguir a Satanás. Pero los propósitos de Cristo no quedaron frustrados. Fijaos, el Señor vuelve a torcer las cosas que Satanás cree que puede conseguir para fastidiar a Cristo o al pueblo de Dios, y es capaz de regirarlo de nuevo. Los propósitos de Cristo no quedaron frustrados. Vamos a ver por qué. Permitió a los espíritus malignos que destruyesen la manada de cerdos, como censura contra aquellos judíos que, por amor al lucro, o sea, al dinero, criaban esos animales inmundos. Si Cristo no hubiese contenido a los demonios, habrían precipitado al mar no solo los cerdos, sino también a los dueños y porqueros. La inmunidad de estos fue tan solo debida a la intervención misericordiosa de Jesús. O sea que, ya veis, hubiese destruido también a las personas. Pero Jesús lo impidió. Por otra parte, el suceso fue permitido para que los discípulos viesen el poder malévolo de Satanás sobre hombres y animales, pues quería que sus discípulos conociesen al enemigo al que iban a afrontar, para que no fuesen engañados y vencidos por sus artificios. Quería además que el pueblo de aquella región viese que él, Jesús, tenía el poder de romper las ligaduras de Satanás y libertar a sus cautivos. Y aunque Jesús se alejó, los hombres tan milagrosamente libertados quedaron para proclamar la misericordia de su bienhechor. Sí, los ex-endemoniados no olvidaron. ¿Y qué hicieron? Proclamar la misericordia de Cristo, su bienhechor, el que los liberó de los demonios. Y no ni uno ni dos, ya veis, una legión. Qué impresionante relato, ¿eh? Ahora para muchos estos serían tonterías, y estamos viendo la de actos que se cometen por parte de gente que está endemoniada, que es capaz de hacer el mal por el mal, porque sí, como una locura absoluta. Y la gente se pregunta, ¿cómo puede ser? Están locos, bueno, hay que encerrarlos y ya está. Y no se dan cuenta que son los demonios infiltrados dentro de las personas que les hacen hacer ya lo que quieren. Y nada bueno, por supuesto. Las Escrituras encierran otros ejemplos semejantes.
la hija de la mujer sirofenicia, estaba atormentada de un demonio al que Jesús echó fuera por su palabra. Se registra en Marcos 7, del 26 al 30. Un endemoniado ciego y mudo, también en Mateo 12, 22. Un joven que tenía un espíritu mudo, que a menudo le arrojaba en el fuego y en aguas para matarle. Marcos 9, del 17 al 27. Ya veis, el demonio que tenía lo quería matar. El maníaco que, atormentado por el espíritu de un demonio inmundo, aparece en Lucas 4, del 33 al 36, perturbaba la tranquilidad del sábado en la sinagoga de Capernaum. Todos ellos fueron curados por el compasivo Salvador. Qué impresionante debería ser ver todo eso. En casi todos los casos, Cristo se dirigía al demonio como a un ser inteligente, ordenándole salir de su víctima y no atormentarla más. Al ver su gran poder, los adoradores reunidos en Capernaum se asombraron y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen. Y esto se registra en Lucas 4:36. Quedaron maravillados. Se representa a uno generalmente a aquellos endemoniados como sometidos a grandes padecimientos. Sin embargo, había excepciones a esta regla. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se sometían voluntariamente a la influencia satánica. Fijaos bien, ¿eh? Personas que no estaban endemoniadas, pero ¿qué hacían? Pues un pacto con Satanás, en definitiva. ¿Qué pedían? ¿El qué? Obtener un poder sobrenatural. Y eso sí, ¿qué quedaban? Pues sometidos a Satanás, voluntariamente. ¿Cuántas veces hemos visto y oído de personas que han hecho pactos con Satanás para ser los mejores músicos, los mejores deportistas? Pues así, en esa época, que quizás eso no era lo que más abundaba precisamente como ahora, lo hacían para conseguir otros fines. ¿Será también los magos? Los magos que ya sabéis que no siempre son truquitos de magia simple y ya está. Mirad qué nos va a decir ahora. Estas, por supuesto, no entraban en conflicto con los demonios. A esta categoría pertenecen los que poseían el espíritu de adivinación, como los magos Simón y Elimas y la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas en Filipos. Os decía, va a aparecer algo sobre el Simón el mago. Pues sí, mira por dónde Simón el mago hizo pacto, en definitiva, con Satanás para tener el ¿qué? Espíritu de adivinación y ¿qué más? Poderes sobrenaturales. Y no fue el único, veis que Elimas también. Y la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas en Filipos también. Se pusieron ellos voluntariamente en manos de Satanás para tener un poder. Impresionante, ¿eh? Y así, ¿cuántos más en este mundo que quizás han obtenido riqueza y tantas cosas? Nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia e intervención del diablo y de sus ángeles. Mientras ignoremos sus astucias, ellos nos llevan notable ventaja, y muchos obedecen a sus sugestiones creyendo seguir los dictados de su propia sabiduría. Esta es la razón por la cual, a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obrará con la mayor energía para engañar y destruir, él mismo propaga por todas partes la creencia de que no existe. Su política consiste en esconderse y obrar solapadamente. Sí, ahora la gente no cree en el diablo ni en sus ángeles caídos que lo siguieron en rebelión. ¿Y qué sucede? Pues que esto ya le va bien a Satanás, porque si no creen en él, ya no apreciarán tampoco lo que es pecado, y por tanto no apreciarán nada de las cosas de Dios tampoco, con lo cual además puede hacer con ellos lo que quiera.
Como no creen en él, los va dominando, y eso sí, ellos creen que son los dueños de sus propios pensamientos, de su gran sabiduría, y de eso nada de nada. No hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. Una vez más, siempre recordaré cuando me decían en las iglesias adventistas que no dijera las cosas sobre Satanás, sobre las sociedades secretas, sirviéndole a él, etcétera, etcétera. Y destapando esas artimañas de Satanás en tantos campos. Y claro, no me extraña que me dijeran eso, porque a ellos ya les iba bien también esta cuestión. Sí, ¿por qué? Bueno, porque así estaban tranquilitos, no les iba a pasar nada malo. Y Satanás los estaba utilizando para evitar que el mensaje de Apocalipsis 18, el del cuarto ángel, dijera las cosas al pueblo de Dios. ¿Lo han podido evitar? No, gracias a Dios, porque de un modo u otro el mensaje les va llegando y cada uno después va decidiéndose. Si lo toma o lo deja, no hay más. Pero fijaos la importancia de destapar las artimañas de Satanás. Esto es lo que Satanás quiere evitar a toda costa. ¿Os extraña que haya querido terminar con nosotros? ¿Os extraña que nos haya querido silenciar? ¿Os extraña que haya causado divisiones? ¿Por qué? Porque no quiere que la obra se haga. Y va a hacerlo todo para que no se diga lo que hay en verdad. Para mejor disfrazar su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos, se ha hecho representar de modo que no despierte emociones más poderosas que las del ridículo y del desprecio. Fijaos que en un principio os he puesto una imagen a mi lado de lo típico que pintan al demonio, con cuernecitos, todo rojo, con una cola, con unas alas, eso sí, en plan murciélago, no en plan como las debe tener de verdad. Y ya sabéis que también se lo pinta como cabeza humana y medio cuerpo que sí, también, pero el resto como si fuera una cabra, tipo Baphomet, para que me entendáis. Bueno, pues esto, claro, suena muy ridículo, suena tontería. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la gente, ¿cómo iba a creer en algo así? Eso es ridículo y se desprecia, entonces Satanás ya no existe. Y así, ya se ha camuflado de tal modo que ridiculizándose él mismo caras a los demás, consigue engañarlos y someterlos a su vez a lo que él quiere. Vaya forma de engañar. Le gusta que lo pinten deforme o repugnante, mitad animal, mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. Sí, muy listillos todos, muy cultos todos. Y ya veis, hace con ellos lo que quiere. Precisamente por haberse enmascarado con habilidad consumada, es por lo que tan a menudo se oye preguntar, ¿existe en realidad ente semejante? Prueba evidente de su éxito es la aceptación general de que gozan entre el público religioso ciertas teorías que niegan los testimonios más positivos de las Sagradas Escrituras. Y es porque Satanás puede dominar tan fácilmente los espíritus de las personas inconscientes de su influencia, por lo que la palabra de Dios nos da tantos ejemplos de su obra maléfica, nos revela sus fuerzas ocultas y nos pone así en guardia contra sus ataques. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Sí, sin Cristo estaríamos perdidos. Ya podíamos temblar, pero ¿de qué nos serviría? No conseguiríamos nada. Solo por el poder superior de nuestro Redentor podemos ser salvos. Y también quedar libres de esos ataques de Satanás, que pueden venir igualmente, pero que nos va a dar la victoria a Cristo sobre ellos. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados, pero rara vez pensamos en los ángeles malos
que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Sí, qué clara verdad. Uy, sí, cerremos bien la puerta, y todas las ventanas y todo lo que haga falta, no sea acaso que entren y nos roben y nos hagan algo. Pero en cambio, cuánta gente vigila sus avenidas del alma para que Satanás no entre y haga con ellos lo que quiera para llevarlos a su terreno. Qué comparativa tan buena. Y nos sigue diciendo, si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Ya veis de lo que serían capaces. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Qué precioso, qué precioso. Los que hemos tenido que vivir experiencias de manifestaciones de ángeles de Dios, pero que han venido producidas porque primero han actuado los ángeles de Satanás y de un modo brutal. Cuando llegas a ver que los ángeles de Dios vienen a auxiliarte como relámpago, literalmente, y os lo aseguro, como relámpago, como un fogonazo de luz inmenso, y quedan ahuyentados al instante, ipso facto. Y qué maravilla es ver ese poder de Dios que te libra en esos momentos. Eso no lo olvidas en tu vida. Y te das cuenta que si no fuera por el poder de Dios y estos ministradores, espíritus ministradores, los ángeles de Dios, los que no cayeron, que están al servicio del Señor, para nosotros, para ayudarnos, estaríamos, ya veis cómo, trastornados de razón, desquiciados, torturados de cuerpo, sin propiedades y sin hasta nuestras vidas. Llegarían a acabar con nosotros. Y eso es lo que sucede con los endemoniados. Y cada vez hay más, y cada vez habrá más, por eso el mal irá en aumento en la tierra hasta el fin, y esto no lo va a arreglar nadie hasta la venida de Cristo. Solo el pueblo de Dios es el que puede seguir denunciando las artimañas de Satanás, sus progresos, sus avances, sus planes, lo que va a hacer porque está revelado. Y eso lo debemos decir al mundo para que escapen de todo esto. Y solo el pueblo de Dios puede darles el mensaje de salvación. Y gracias a Dios que los ángeles nos protegen, porque si no aquí ya no quedaríamos ni uno. Ya veis que colofón al tema del espiritismo. Sí, el diablo actúa y sus ángeles también. Y va a hacer el gran engaño sobre la tierra. Pero el pueblo de Dios, con el poder de Cristo, va a hacer la contrarréplica para que muchos puedan ver y ser salvos. Y de nosotros depende si queremos servir a Dios o a Satanás, porque no hay término medio. No hay término medio. El tema va a continuar aún con una cuestión de Iglesia Católica. Sí, porque estamos viendo todo ese poder satánico, hemos hablado de las creencias católicas sobre el más allá, pues volveremos aún a hablar algo más sobre el más allá en plan católico. Y estad atentos a lo que vais a ver en la próxima conferencia, porque una vez más, si no fuera por el estudio diligente de la palabra de Dios, verdaderamente podíamos caer todos en engaños satánicos camuflados de cristianismo, sí, de doctrinas cristianas. Pues eso es lo próximo que vamos a mostrar. Una vez más, que Dios cuide de su pueblo,
y que nos ayude a seguir haciendo el trabajo que debemos hacer para amonestar y advertir al mundo, para que muchos reaccionen y puedan ser salvos. Gracias porque nos ayudáis a seguir haciendo esto. Pensad que pronto, en pocos años, cuando Cristo regrese, veremos el fruto de toda esta labor. Y nos quedan 9 años y pico solamente. Gracias a Dios. Maranata 2031. Dios os bendiga.